Bienvenido a Icaso. Bienvenidos a Icaso. Estamos de vuelta después bueno, ya tienen salido el tercer episodio. Con el cierre de los 60s. ¡Coñazo! No paramos. ¡Coñazo! No paramos, chamo. Mira, yo me siento bastante contento en verdad porque realmente hemos estado poniéndole bastante cariño últimamente a Discaso. Ya estamos sentando las bases de lo que queremos hacer genuinamente. Entonces, bueno, Exactamente, así es como creo que, funcionan las cosas. claro. Siempre uno a los coñazos y después va recuperando. No, pero seriamente estamos haciendo lo mejor que podemos y bueno, estamos hoy aquí una vez más. ¿En dónde estamos hoy, JP, por favor? Ey, espérate un momento. Primero, señor Juan Pablo da Costa, por favor. Mi persona, Leonardo Uy, se me fue un gallo. Mira, ¿dónde estamos hoy? Cuéntame. Estamos en Uma TV. En los estudios de Uma TV. En los estudios de Uma Televisión, aquí con Kevin Zambrano. En la acompañándonos, producción, en la producción. ya Kevin está cansado de nosotros y de esperarme a mí, pero bueno, Exactamente. son cosas que Pero pasan bueno, en la vida. Le agradecemos también al profe Roberto Ruiz Tobar. Vamos a una que fotico nos por ha- aquí, si la conseguimos. No, vale. Que nos ¿Por ha qué no? prestado ¿Por el qué no? espacio. De verdad que muchas gracias, profe. Lo agradecemos mucho. También está cansado Y- ya. Exacto. Como diría nuestro profe Yaver, que yo creo que ya debe haber visto el otro episodio, debe haber visto lo que pusimos. Welcome to life. That's life everywhere. Ok. Bueno, ¿de qué se trata el episodio de hoy, JP? Tú siempre presentas los episodios, yo creo que voy a dejar de decir que tú presentas y que los presentes. Sí, yo estaba pensando en eso antes y ya es una cosa que me está tirando el muerto a mí. No, pero Sí, ¿con lo qué, presente con ya, qué vale, vamos pues. hoy? No, ¿con qué vamos hoy? Bueno, tú bien sabes, ya nos vas a explicar, pero hoy vamos a darle con los 70. A Voy a poner tirar aquí de una vaina de nuevo los otra 70, década. En este caso, bueno, gente, vamos a hablar en específico para que tengan una idea de rock, ¿ok? Rock psicodélico, más que todo rock comercial, rock alternativo, el surgimiento del metal, que es lo más importante que estaremos viendo, por eso es que empecé con el... El, re- Muy, el rock muy- sacó la guitarra de aire, ¿ves? Así. Sí, Eddie Van Halen. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Esta década. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, seguimos con la guerra de Vietnam, los hippies aún continúan, pero vamos a meternos en septiembre del año 70. London. ¿Qué pasa en septiembre del año 70? Bueno, mira, como estábamos hablando en el episodio pasado, venimos de los 60, terminamos con el fin de una era súper interesante que sentó las Prodigiosa. bases, sí señor, sentó las bases de todo lo que conocemos de la música hoy en día, hasta el mismo reggaetón, ¿quién lo diría, no? Los Beatles crearon el reggaetón, me van a poner con ese comentario por ahí, ¿te imaginas? No, mira. Y bueno, llegamos al 69, 70, donde, bueno, los Beatles se separan, Exacto. le dan cierre a una época corta, en verdad, que ya lo habíamos mencionado. Son 7 años, gente, claro, nada más, uno es piensa, una locura. claro, es lo que te digo, uno piensa que ni siquiera la década como tal entera, sino dentro de la década, pero 7 años, como bien dijiste ahorita, entonces es muy loco porque, ¿sabes que me he dado cuenta que en todos los episodios digo eso? Es muy loco porque hay que empezar, voy a hacer un counter de esas vainas, de esas Sí, muletillas un que uno por, dice. por. Sí. Y esta gente se cansó de estar juntos, llegó, como lo había mencionado en el episodio anterior, llegó Yoko Ono a la vida de John Lennon, eso fue bastante disruptivo. Voy a dar unas foticos por aquí de, por ejemplo, el documental Get Back, que se veía que Exactamente. ella llegaba a los ensayos y estaba ahí, se sentaba y no hacía nada. Bueno, la tremenda anécdota esta con Chuck Berry, ese video, de verdad, no sé si ya lo puedes cumplir, por favor. Sí, lo voy a poner 100%. Pero Chuck Berry dijo, y le cortaron Sí. yo nunca he visto eso en la historia de la música, o sea, es una cosa abismal, tipo, eso es una locura, Y fíjate tú que es interesante porque venimos de discos que ya habíamos conversado, Exacto. como The White Album, y no lo hablamos en el episodio pasado, pero Sí. Abbey Road fue un disco bastante importante, aunque tú sí Es mencionaste verdad, en el varias 69, canciones, súper importante. como The End, por ejemplo,
¿Y qué pasa? Llegamos al 70 con Let It Be, el último disco de los Beatles, el último disco de estudio. De aquí partimos. Exacto. Este disco es muy interesante porque es un discazo. Yo lo dije en el episodio pasado, es un disco infravalorado de los Beatles, de los mejores. Una fotico. Aquí está una fotico, en el episodio pasado no lo puse. Y bueno, canciones, obviamente está el sencillo Let It Be para Sí. introducirlo, bueno, es un clásico y ya saben de dónde viene ese clásico. Ese discazo es del mismo álbum, que tiene el mismo nombre, así que no tienen Exacto. excusa. Y Two of Us, que es una Palo. canción en particular que la podemos poner por aquí. Yo tengo algo en particular, hacer un pequeño comentario. Con los Beatles, porque mis padres siempre han escuchado Ok. mucho los Beatles. Mi mamá es súper fanática. Yo tengo un cuadro literalmente de Abbey Road Ok. No lo había visto. en mi casa. Bueno, es chiquito, después te lo muestro. Ah, ok. Y la típica vaina de los submarinos y tal. Bueno, eso We are living in a submarine. eso muy comercial, ¿no? Pero muy chévere porque es una cultura que se ha mantenido y bueno, yo crecí con eso, gente. Soy de la Claro. generación Z, yo crecí con los Beatles y con los Rolling. Entonces, es como que yo pensaba que antes ellos eran así como... Y después me di cuenta de que son mucho más que eso, ¿no? Incluso hasta ser nombrados los precursores del metal. Del metal, imagínate tú, o sea, Ya lo imagínate estaremos hablando, pero el proto metal, o sea, el protometal. los yacimientos del rock metal. Claro, fíjate tú que Entonces, Let It Be, es una locura. Let es It una Be, locura. ok, disculpa que te interrumpa. Ciertamente. No vale. Let It Be, Let It Be, he dicho Let It Be como 5 veces, voy a poner ese counter por ahí. Let it be. Let It Be. Ya hicimos ese chiste del episodio pasado, no Sí, importa. no funciona. Este disco en verdad no se grabó en el año 70, este disco se grabó a inicios del 69 porque los Beatles tenían la idea de como empezar a tocar en vivo, de hecho tenían ideas de presentarse en vivo, ellos estaban como un matrimonio obligado, tratando de mantener hasta que no dio más. Entonces bueno, el punto es que ellos cuadraron este concierto, la idea era componer un disco entero para tocarlo en vivo y presentarlo en vivo, y lo que hicieron fue componer Let It Be. Para esto se hizo un documental, ¿no? Porque la idea era hacer como una especie de película, como habían hecho antes con Get sus otras Back. producciones, como su última producción que fue Magical Mystery Tour en el 67, creo, 68. Bueno, una fotico del disco por aquí. Ese vinil también lo tengo, chicos, pero no me lo traje para este episodio porque no vamos a estar hablando tanto de los Beatles, solo por encima. Y el punto de esto es que ellos, bueno, llevan a cabo, si no me equivoco, el 20 y pico de enero, no recuerdo específicamente qué día, el 20 y pico de enero, el Rooftop Concert 30 de se montaron, enero. 30 de enero. De ahí está. 1969. ¿Viste? En London. Este hombre increíble. En Londres, en los edificios del estudio, los estudios de EMI, Abbey Road, ellos se montan en la azotea a tocar, par de canciones que estaban haciendo el disco. No tocaron el disco completo, faltaron bastantes canciones, por lo menos casi la mitad. Pero esto fue, como siempre, innovador, porque qué banda hasta esa fecha se había montado en la azotea de cualquier edificio a hacer un concierto. No, increíble. Que de paso en Londres estaba prohibido. En el episodio pasado dejé el clip de cómo los policías lo van a buscar. Aquí voy a dejar un clip del concierto. Normalito. Es un palo de concierto, en verdad. Y es muy interesante porque quieres saber algo, dato curioso. Varias canciones que están en ese disco de Let It Be fueron canciones que fueron interpretadas en el concierto del Rooftop. En vivo, grabadas en vivo ahí. O sea, no fueron grabadas en el estudio como tal. Entonces, O sea, es que esta gente de verdad era una cosa especial. se volvieron locos. Yo no entiendo. El punto es que, bueno, después de esto, los Beatles entran a grabar Abbey Road, que salió antes, que es lo más cómico de todo. Y es muy loco porque en este disco sí se nota el final de esa década y de los 70s, ¿no? Entonces, es muy interesante porque tú te das cuenta que el verdadero final es Abbey Road. En la ñapa fue como Let It Be, que fue como que, bueno, vamos a sacarlo, ¿no? El déjalo estar. Pero bueno, el punto es que ya después de esto, cada quien toma su camino. Obviamente eso fue un problema legal bastante interesante, pero cada quien tomó su camino. Sí, Paul arrancó con Wings.
Vayan a escuchar a esa gente, estaremos hablando de Próximamente. esta banda en algún momento. Sí, señor. Próximamente, de verdad, porque es muy especial. Esta banda que inició Paul McCartney, la fundó. Con su esposa linda. Exacto, mira, qué increíble, o sea, negocio familiar y todo. Y la vaina es tremendo palo, o sea, ¡Coñazo! encuéntrense una mujer así, gente. Sí, ojalá. Y bueno, Amén. después George empieza con All Things. Must Pass, que Must fíjate, dato curioso, él empezó con este disco desde las grabaciones de Let It Be en el 69. Y de es hecho, un palo, gente. voy a dejar un ¿Cómo clip era que aquí. se sentaba? ¿Cómo? Increíble George, Voy qué a, grande. voy a dejar un clip aquí de los Beatles tocando All Things Must Pass como una canción que quería utilizar George Harrison en su Discografía. Sí, ¿no? Y en este auge musical creativo que él estaba teniendo Ok. y que los Beatles no lo dejaban porque decían como, bueno, tú vas a tener una canción. The Silent Beatle. Y The él, Silent Beatle, claro, chico, y él era el que decía tenía como más yo, flow de claro, todo. y él decía como que, mira, yo puedo componer más canciones, entonces, bueno, interesante. Y bueno, ya lo hablaremos en otro momento, pero Ringo, bueno, además de John, que toma su rumbo también Con como Yoko. solista. Y bueno, no solo con Yoko, porque Sí, él sacó su carrera, fuck claro. Yoko, pero... Sí, claro, Pero- porque en verdad él empezó con la Plastic Ono Band, Exacto. puros gritos. ahí, Y bueno, Ringo vi que tiene un proyecto del año 73, Sí, sumamente especial, donde grabaron todo, donde grabaron los tres, bueno, Sí. los cuatro. Estuvo Sí. John, estuvo Paul, bueno, Paul escribió la canción de intro del álbum. Entonces, bueno, eso ya lo pueden ver por aquí. Aquí tienen la portada para que vayan a ver ese álbum de 1973. Discazo. Discazo muy especial. Yo todavía lo tengo que escuchar bien, porque es muy interesante. Y bueno, ahorita damos un paso bastante importante. Volvemos otra vez al tan mencionado White Album. Este disco está Está siendo demasiado muy solicitado. importante, exacto. Pero Ok. ¿por qué? Háblame, ¿Por qué háblame es de esto, eso. gente? Porque en el año 68, bueno, se lanza este álbum en noviembre y, bueno, la canción que nosotros siempre hemos querido hablar es Helter Skelter. Vas a dar un pedacito por aquí. Es que muchos críticos bueno, y gente entusiasta como nosotros que hablan de discazo y bueno, que son testigos de estas épocas, dicen que Helter Skelter es como la fisura de toda la música, como que condensada en la voz de Paul. De Paul, sí, señor. Porque Paul uno lo escucha y se desgarra. Uy, qué gallo. uno lo escucha Que te voy a joder en la edición, lo siento. y se le desgarra la voz, así como yo ahorita. No, pero realmente llega, o sea, como esa unión entre los riffs de guitarra de George, Sí, así, señor. psicodélicos, y John detrás, metido en el asunto, y Ringo en la batería y la vaina y todo. Entonces, es como una locura porque sobresale la voz de Paul y es como que la primera vez que se aventura en tan buen Sí, tema, señor. una canción que es de 6 minutos, Sí, o sea, señor, sí, a señor. gritar y gritar con estilo, porque Sí, no es que sí. se le va el gallo como a mí, sino que el tipo de verdad logra algo súper especial, ¿no? En serio. Sí, totalmente. Logra algo súper especial en la canción y cuando la escuchen, que ya les recomendamos la canción, se van a dar cuenta. Es una canción muy digerible y que realmente combina ese ritmo de los blues y porque es up tempo, es una canción Sí, muy señor. movida, pero al mismo tiempo es una composición profunda y es algo que tiene significancia, o sea, que es muy importante. Bueno, fíjate tú que y- te voy y a es tirar, interesante, es te voy a tirar un interesante. dato Vayan a curioso, escucharlo. te voy a tirar un dato curioso de esta canción. Esta canción nació, fíjate tú, que me parece impresionante en verdad. Resulta que Paul McCartney había escuchado o había leído un artículo en donde decía que The Who, si no me equivoco, es The Who. Capaz ahí lo puedo corregir por aquí si no es The Who. Ok. Habían hecho la canción más... o como que eran los Beach Boys. Yo no recuerdo, en verdad. Ahorita les voy a poner quién fue. Seguramente los Beach Boys. No, vale, no. Bueno, me suena más de Who. Me suena más de Who, en verdad, porque The Who había hecho una canción con respecto a algo, era como no era protesta, en verdad. Pero algo insinuador. Era algo así. por ahí, ajá. Entonces resulta que Político. a Paul le llega esta información, entonces él lee que ellos habían hecho la canción más pesada como de la historia, ¿no? Del rock. Y él dijo, nosotros tenemos que hacer una mejor. Exacto. Entonces el pana llega y dice, now. No, No.
nosotros vamos a hacer la canción más pesada del rock hasta el momento y Somos lo los hizo. fucking ¿Y saben Beatles. qué es lo más cómico de todo esto? Que él no había escuchado la canción. O sea, él no escuchó realmente cómo era la canción y él dijo como que, bueno, mira, yo sencillamente voy a hacerlo y ya, y lo hizo. Y es muy loco cómo sacó ese criterio de decir como, esto es lo más pesado, no lo de ellos. Pero de verdad es una obra muy Teniendo en cuenta increíble. quién fue The Who, o sea, quién Sí, fueron muy ellos como importante. banda, Ya ¿no? estaremos Banda hablando de estos súper locos. importante de esta Así época es. de los 70. Entonces, ¿qué es el Tel Skelter? Para ya dejarlo ahí. Es una pieza que no suena pop amable. Exacto. Es violencia sonora Sí, señor. que anticipa lo que se vendrá pronto. Sí, señor. Y El proto-metal, el que proto-metal. viene de la palabra de inicio de algo. El inicio de algo, el yacimiento de algo. Donde se funda algo, la semilla. Eso significa proto. Es verdad. Entonces es como un antecedente de el metal y con qué venimos ahorita. Y te quiero decir algo importante, último dato curioso. Ok. Ringo Starr en la canción, no lo voy a poner aquí porque probablemente no se escuche, que hay que prestarle mucha atención porque se escucha muy bajito, pero al final de la canción, en Hell to Hay como un Skelter, comentario, ¿verdad? sí hay un comentario de Ringo diciendo que tiene ampollas en sus dedos. I've got blisters on my fingers. El pana grita del dolor porque volvieron de locos. tocar la batería tan duro, le salieron ampollas en los dedos. Entonces, El verdadero grinding, gente. ¿qué pasa? Entonces, Fíjate tú que es interesante, porque yo quiero traer a colación una banda Ujú. clave para hablar de el metal. Y nada más y nada menos que estas bandas que están por aquí, Black Sabbath. Y voy a poner el intro del disco y la canción homónima, del álbum homónimo, con el tritono. Bam, bam, bam. Eso es full tenebroso. Es full tenebroso, es full tenebroso. Eso es lo que marca los 70, gente. Sí, señor. Pero antes, quería decir una cosa. Ok, dime. Quería terminar con The White Album. Ok. Porque yo lo estuve escuchando y realmente pueden creer que es un álbum muy pesado, pero es muy bonito porque Sí. tiene dos partes. La segunda parte es más experimental. Sí, señor. Es mucho más ruidoso, pero sin embargo es muy digerible, entonces se los recomiendo. Otros temas, bueno, Back in the USSR, en la Unión Soviética. Back in the USSR, Obviamente, man, bueno, man, yo man. estuve investigando, la letra no tiene nada que ver con la Unión Sí, Soviética. no tiene nada que ver Pero con eso. es una insinuación utilizar el título, es un recurso satírico de los Beatles, como siempre, utilizando el nombre de la Unión Soviética. Y les recomendamos Blackbird. Bueno, muchos conocerán este álbum por Blackbird, probablemente el sencillo de estrella de este proyecto. Así que vayan a escucharlo, por favor. Martha, My Dear, and I Will, que estaremos hablando después con Andrea en los datos curiosos, en la sección de los datos curiosos. Así que quédense para el final, para que escuchen esta anécdota y este dato curioso. Entonces, nos vamos Al inicio, al inicio de los 70, y pero... lo que marca este género. Exacto. ¿No? Pero quería seguir, yo siempre volviendo para el pasado, yo ves, parezco un viejo, pero no nos podemos meter en los 70 sin mencionar antes al gran Jimi Hendrix. Ok, claro, por supuesto. Por Fíjate favor. tú, Jimi Hendrix En el juega 66. un papel bastante clave en el final de los 70, porque Jimi Hendrix, una fotico por aquí, se considera que fue el mejor guitarrista de la historia de la música. No, yo no pienso que sea así, en verdad. Lo respeto demasiado. Es un referente gigantesco dentro del rock, dentro de la psicodelia, inclusive desde los inicios del hard rock, del hard rock. Claro, Del en hard el rock, 66. Porque y Jimi eso- Hendrix inspiró mucho a guitarristas como Jimmy Page, de Led Zeppelin, Exactamente. de los que vamos a estar hablando ahorita. Exactamente. Entonces, es muy importante porque él también funda uno de los estudios más importantes de grabación en la historia de Ok. la música, Electric Ladyland Studios en Nueva York. Y donde- ese es el nombre de su álbum. Sí, señor. Del año 68. Sí, señor. Y Donde aplica técnicas de sonido especiales para ese momento. Súper innovadoras, por lo menos. Bueno, yo no sé, pero tú me podrías decir, aquí que eres músico, Mr. Avila Hood. ya me expuso, viste, me expuso. Otro gallo. Yo llevo 3 episodios guardando el tema y entonces él viene y me expone. No, pero tú que conoces mucho más, aquí nombran mucho lo que es los amplificadores saturados, Sí, fíjate la tú que- alteración FOS y Sí, el guagua. sí, ¿Qué es porque el guagua? Jimi Hendrix ya para esos finales de época de los 60 se Ok. empezó a utilizar mucho este pedal que nació, era un pedal, voy a dar la foto aquí, de la marca Vox, que hacía amplificadores también. Y hasta los Beatles, George Harrison de hecho también empezó a usar bastante el guagua, de hecho él en su disco All Things Must Pass tiene una canción que se llama Guagua.
Oye, ¿no? de verdad que Wow. George Harrison, por favor, y que Discazo, Silent Bob, discazo, y discazo. que de Silent Bob, y que Silent Bob. Sí, no, Por favor, chico, men. no, chico. Y que Silent Bob. No, ¿qué lo es eso, silenciaron, lo chico? Eso es silenciaron. una película, men. Y entonces, Jimi Hendrix empezó a utilizar también un pedal que se llamaba Fuzz, que se llama Fuzz, Ok, que es una alteración interesante. de la distorsión, bastante saturada, toda rota. Y todo esto viene porque, bueno, la distorsión en parte en los 60 se creó en su mayoría gracias a que los conos, de tanto usarlos en Puros modo, accidentes. en modo limpio, o sea, en modo clean en la guitarra, se empezaron a saturar de tanto volumen que usaban y los conos se rompían, ¿no? Porque eso es un cono de cartón, ¿no? Se rompía, entonces la vibración con la rotura hacía que sonara como roto, exacto. Entonces, gracias a esto, la gente que fabricaba amplificadores se dio cuenta de esto y empezó a decir como que, ok, vamos a cambiarlo, filtro, vamos a una crear cosa. este sonido. Entonces lo pasaron a hacer dentro de la electrónica, ¿no? Pero bueno, es bastante muy interesante. importante Sí, señor. porque, y disculpa que te interrumpa, Adelante. pero es porque como que Jimmy hace una constelación de elementos como los blues, que son sus Sí. raíces de Estados Unidos. Sí. Y bueno, también lo que habías comentado tú muy bien en el episodio pasado, de que era un tipo que tuvo primero éxito en Inglaterra, Inglaterra y no en después Estados Unidos. volvió a su tierra así como un dios. Como un dios, sí, Y señor. se metió en gusto, y tal, y la broma, Sí, o sea, señor. una locura, una locura. No, y fíjate tú que Realmente. en Electric Ladyland hay canciones como, por ejemplo, Voodoo Child. Y palazo de paso. Oye, de verdad. ¡Por cuñazo! Por cuñazo. Hay, por ejemplo, canciones como All Along the Watchtower, Que es la más famosa. una de las canciones más famosas. Este disco es bastante distinto a lo que él venía haciendo con sus anteriores proyectos, como Él por tenía ejemplo... un grupo, ¿verdad? Sí, que se llamaba The Jimi Hendrix Experience. Eran sus hermanos. Era... ¿cómo es la No, vaina? vale. Unos amigos, por favor. Él fue un cómico, de verdad. No, No, vale, era- pero era- tenía era un grupo, claro. ok, de amigos. Y fíjate tú, datazo interesante. Un día Jimi Hendrix tenía una presentación en el Royal Albert Hall en Inglaterra y recién había salido el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Paul McCartney fue a ver a Jimi Hendrix porque obviamente estaba en boga, Qué todo el palo, mundo vale. estaba hablando de Jimi Hendrix y de su forma de tocar la guitarra. ¿Y por qué habían hablado de él? Por Hey Joe. Ajá, exacto. Ajá. Y fíjate tú que Jimi Hendrix, para hacerle un honor a los Beatles, decidieron aprenderse la canción Sgt. Pepper antes del show, en 5 minutos se la aprendieron y la tocaron. Y Paul McCartney hecho cuenta que fue muy interesante, él se sintió muy, muy honrado por ver cómo este dios de la guitarra le hizo como esa atribución, ¿no? Y voy a dejar un En 2 años se volvían dioses, bueno, Sí, la vaina es como y que... entonces es muy loco porque Jimi Hendrix en verdad fue un referente grande hasta para los mismos Beatles, o sea, imagínate tú. Incluso. Y ¿qué pasa? Fue muy triste porque Jimi Hendrix forma parte del Club de los 27, Sí, ¿falleció en qué año? falleció en 1970 de hecho. Wow, qué locura. Falleció en 1970 por una sobredosis de barbitúricos, de ansiolíticos no, de pastillas para dormir, creo que fue la cosa. Y bueno, no tiene nada de bonito, por supuesto que no, pero esta mística de Jimmy Creó una creó una nueva era y- porque y- abrió los 70 y literalmente. llega de todo. Y bueno, ya lo estarán viendo también en la sección con Andrea, así que quédense. Tenemos todas estas canciones, espacio publicitario, tenemos todas estas canciones que estamos comentando aquí en la playlist de Spotify, así que por favor síganos. En la descripción del video tienen el link, pueden ir para allá, acérquense a Freds también, donde van a encontrar más información. Y bueno, Andrea nos estará hablando de esta anécdota. Quiero hacer una pausa comercial aquí porque necesitamos más datos curiosos y más cosas interesantes y datos que se nos están pasando aquí, así que bueno, ahorita vamos con Andrea para que nos cuente un poco de todo lo que hemos estado hablando y un poquito André, más. y los datos curiosos. Ahí va Vamos con contigo. ustedes. Gracias muchachos. Ahora les traigo
5 datos curiosos que seguro no se les sabían. Como primer dato curioso es que Jason Snyder escribió un libro solo en torno a una canción llamada Hey Joe, The Gun in Your Hand, The Strange Saga of Hey Joe and Popular Music's History of Violence. A su parecer, Jimi Hendrix es el padre del rock metal. Como segundo dato curioso es que hay una interpolación increíble. I Will de los Beatles, sí, el tema dulce del White Album, aparece casi calcado en el hit ochentero Together Forever de Rick Astley. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 del año 1988. Como tercer dato curioso es que Hilcher Skelter fue tan caótica que Ringo terminó gritando "tengo ampollas en los dedos". Esta canción, grabada durante las sesiones del White Album en 1968, cuando la banda buscaba, según Paul, hacer su canción más ruidosa y sucia, el resultado fue tan extremo para los estándares de los Beatles que al final de una de las tomas, Ringo gritó la famosa frase que les comenté anteriormente: "tengo ampollas en los dedos". Esta quedó inmortalizada en la mezcla. Ahora, un cuarto dato es que Led Zeppelin IV casi no tuvo ni nombre ni título de banda, nada, por una rabieta creativa de Page. Luego de que parte de la crítica destrozara a Led Zeppelin III, Jimmy Page decidió que el próximo disco no llevaría ni título ni el nombre de la banda. Nada, solo 4 símbolos crípticos. Fue un gesto de desafío, obligar a que la música se defendiera sola. Pero aún así, el disco vendió más de 37 millones de copias globales. Imagínense ustedes. Starway de To Heaven fue vetada durante años en muchas tiendas de guitarras por la cantidad absurda de principiantes tratando de imitar el solo. Como quinto y último dato es que la primera vez que el término heavy metal apareció en la prensa no tenía nada, pero nada que ver con música. En 1971, la revista Cream empezó a usar el término heavy metal como burla a bandas demasiado ruidosas. Pero la expresión venía de antes, aparecía en novelas de ciencia ficción de los 60, donde significaba peso muerto o energía tóxica. Por esto es que el rock adaptó el término accidentalmente, como quien se pone un apodo que originalmente era un insulto, y bueno, el resto es historia. Pero cuando el groundbreaking, como que lo que hizo que explotara a Jimi Hendrix fue su interpretación del himno Hey Joe, que es una canción que salió en el 66 y que utilizó esto de la distorsión y el volumen de los amplificadores y creó como que una nueva forma de ver lo que era la música en ese momento. Y un escritor crítico de música, llamado Jason Schneider, llegó a decir, escribió un libro entero de esta canción y llegó a decir que Jimi Hendrix es el padre del metal. Sí, es que Hey Joe trata temas muy interesantes porque tú sabes el cuento, ¿no? Hey Joe, esto está medio basado en hechos reales. Sí, lo escribió otra persona, Billy Roberts. Claro, que es el peo de que supuestamente como que dice como I'm gonna shoot my lady, ¿no? Que es como... Ajá. No, que tú me fuiste infiel y tal, y te voy a disparar. Y entonces él habla como que, hey Joe, ¿sabes? Tu y en mujer esa te fue época, infiel, después no en los sé qué. 70, el fallecimiento trágico de Marvin Gaye. Tendrá algo que ver, su padre, su mismo padre lo asesinó. Sí, lo asesinó. Entonces, esa cultura afroamericana del momento que estaba como que en un rumbo demasiado desahuciado y perdido. ¿Qué es eso? Eso es una locura. Terrible. Entonces, esto propone muchísimo. Bueno, Y bueno, no sé qué entonces quieres llegando decir. al año 70, Claro, de ya hecho entramos. el año 70 ya como tal, la apertura de esa década fue genuinamente demasiado acontecido porque creo que en el 71, si no me estoy equivocado, muere Janis Joplin, ya la he mencionado varias veces. Oye, una fotico Janis por aquí. Joplin, no recuerdo. Vamos a buscarlo, ya te digo. De las mejores cantantes y voces femeninas que tuvo el rock y el blues. Wow, de verdad, qué mujer. Octubre de 1970. Así es. En el 70 igual, Entonces, imagínate. fallecen en esta época. Sí, señor. Y surge como una comparsa honorífica
a estos genios. Sí, Y llega Black Sabbath. Black Sabbath otra vez. Oh, sí. Rest in peace. Se va a Gracias comer por un todo. murciélago este pana, ya va a venir y que mira, traes un murciélago, vaina para comer. Bueno, banda integrada por nada más y nada menos que el famosísimo y fallecido hace par de meses este año, Rest in Peace, Ozzy Osbourne, un ídolo y un Ícono. gran cantante y un ícono de la Gente, cultura. si no saben de dónde viene esto, De la cultura pop, de hecho, ni siquiera la cultura metal, de la es de cultura Ozzy pop. Osbourne. No, Esto tú es sabes Ozzy que esto lo Osbourne. hicieron los Beatles por primera vez. Bueno, pero de Black Sabbath. Rock and Bueno, roll. mira, Tony Iommi en la guitarra, fotico por aquí. Fue uno considerado por muchos de los mejores guitarristas de la historia. No el señor. mejor, Pero de los mejores de los guitarristas. mejores. Es muy ¿Y por interesante qué? porque, Exacto. porque él, en sus dos dedos, de estos dos dedos que están El aquí, índice y el del medio. Censúralo ahí. él trabajaba en una fábrica que cortaba metal, algo Revolución así. industrial, imagínense. Entonces, él, Fábrica. como que en esta fábrica, él fue como que a utilizar una máquina De metales, trabajando que con estaba, metales. que estaba cortando ¿no? metales, entonces sin querer la máquina se pasó y le cortó la punta de los dedos, de estos dos dedos, ¿no? Ahí se ve, ahí. Y él como que honestamente se sintió como que muy afligido porque dijo como que mi carrera se acabó. Y empezó, él mismo se creó con unas gomas y unas cosas, unas prótesis, y con eso pudo tocar la guitarra y por eso fue tan legendario. Y de paso zurdo, ni siquiera derecho, zurdo, como Jimi Hendrix. Un dato curioso de Jimi Hendrix. Wow, yo no sabía que eran zurdos. Y B.B. King también, berro. B.B. pero King era derecho. ¿Era derecho? Sí. ¿O era zurdo? No, era derecho. Ah, bueno, pero él tenía algo específico con el hemisferio, o sea, que tocaba distinto la guitarra, bueno, no sé. Es que eso le pasó a muchos guitarristas. Por ejemplo, fíjate tú que también es interesante. Jimi Hendrix era zurdo, pero tocaba una guitarra derecha, volteada a las cuerdas. O sea, es decir, si tú tocas la guitarra así, voy a ponerme una foto de una guitarra aquí, así, No, muy vale, ¿qué cómico. es eso? Escucha, y yo, por ejemplo, y tú eres zurdo, él lo que hacía es que agarraba la guitarra que ya estaba derecha, configurada con las cuerdas, y le volteó las cuerdas. En realmente una guitarra zurda debería estar configurada con las cuerdas en el orden de la zurda, pero no. Jimi Hendrix se volteó y por eso se volvió tan icónico. Era extraterrestre. bro. Sí, señor, Stratocaster. Una fotico aquí de una guitarra Stratocaster. Bueno, Entonces, el punto es ¿Qué que, pasa? bueno, nos quedan dos integrantes, Tony. Bill Wizard Ajá. con su forma tan pesada y tan característica de Exacto, tocar la de los batería, drums, y Geezer Butler. en el bajo, bajista, es de los bajistas importantísimo. más locos de la historia, ¿viste? Ese pana, los dedos le Oye, volaban, de es verdad. impresionante. Es muy Se importante. formaron en Birmingham. Birmingham, Inglaterra. Y bueno, obviamente esta ciudad era bastante gris, era bastante como un poco triste, por así decirlo, entonces eso los llamó mucho. Ellos empezaron llamándose Earth, ¿no? Oye, qué Earth, interesante. era la cosa, Earth, si no me equivoco. Y bueno, después ellos estaban viendo que estaban pasando una película en un teatro que quedaba cerca de donde trabajaban, que tenía el nombre Black Sabbath. Voy a dejarlo por aquí, una fotico del póster. Y dijeron, ellos se dieron cuenta de cómo la gente se asustaba con la película y vieron este impacto que tenía en la cultura y ellos dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo con la música? ¿Por qué no hacemos que sea tenebroso? Que la gente le dé miedo escucharlo, no verlo, escucharlo. Exacto. Imagínate, más fuerte es escucharlo. Porque tú lo ves y te da miedo instantáneamente, pero escucharlo, wow. Y eso fue lo que hicieron. Canciones Sí, y como bueno, la que ya disculpa. puse anteriormente, Black Sabbath, el tema homónimo. En eh, señor, canción del 70, eso es el primer álbum que sale en febrero del 70 y después nos vamos con Paranoid, pero antes de eso, y disculpa que te interrumpa, y bueno, Y como ya había Wicked mencionado, World también, ok. se las dejo por aquí, Ahí. mi canción favorita de Paranoid, no tiene casi voces, Ok. es puro riff, así que si quieren ver la genialidad de Tony Iommi, Tony esa- Iommi. Tony Iommi, esa es la canción, el bicho suena japonés, yo pensaba que era una L antes, No, y yo dije no. como que coño, ¿Verdad? es una ¿Verdad I. que parece? Tony Iommi. Sí, y bueno, fíjate Entonces, si quieren escuchar una canción donde excede los límites de la guitarra y el genio de Tommy Iommi, Y eso Tony fue- Iommi, esa es la canción. eso por favor. fue el Wicked hito World. de los 70, en verdad, porque se estaba creando algo que nunca antes se había visto. Sí. No, a pesar de que muchos, como ya lo mencionábamos, mucha gente trató de ser como el precursor de eso sin siquiera saberlo. Es también interesante porque Ozzy Osbourne también se sintió muy inspirado por The Beatles. Entonces Ok, es irónico porque los Beatles
Y fueron Él lo como estos dijo en una precursores del entrevista metal. Sí, supericónica. señor, sí, señor. Que los Beatles fueron los que le dieron la razón bueno, de lanzarse y empezar a cantar y no sé qué cosa, o sea, y pues empezar a ser músico de una vez. Él dijo, bueno, yo, gracias a los Beatles. Y eso es una locura, gente. Sí. Es una locura porque los Beatles se acabaron en los 70. Sí, O sea, en ese mismo tiempo. Entonces, ¿por qué es relevante esto del papel del guitarrista? Es tan importante que habíamos mencionado la anécdota de Tony. Porque formó, o sea, forjó el sonido del metal, este sonido como que muy, al mismo tiempo que eléctrico, siniestro, que era lo mismo que tú mencionabas. Exactamente. Que fue lo que marcó ese momento, a diferencia de Led Zeppelin, que ya vendrá dentro de unos Mira que minutos. tengo por aquí, mira y que tengo por aquí, mira que tengo por aquí. A Ajá. diferencia del sonido, Led Zeppelin, papá, discaso, The Songs Remain the Same. Live en el Madison Square Garden en el 73. De los mejores conciertos en vivo. 2 LPs, mira. bueno, No, es que de verdad. chico, por Ya favor. estaremos hablando de esto, pero es que es una locura, porque, bueno, a diferencia del sonido de Zeppelin, ellos eran el complemento perfecto. Sí, señor. Zeppelin era lo místico y Black Sabbath era lo Siniestro. lo siniestro. ¿Sabes qué me da risa? Que Led Zeppelin... Lo antipático, lo oscuro, ¿Sabes? lo vampiresco. ¿Sabes qué me da risa? Que Led Zeppelin, todos son de Inglaterra. Sí, o sea, yo me toda di esta cuenta. toda esta cultura, Puros ingleses. toda esta cultura sigue, es lo que yo lo mencioné en una uno de los locura, episodios, vale. toda esta cultura sigue hasta los 80. En los 80 disminuyó muchísimo porque Estados Unidos como que empezó a revolucionar con el thrash metal. Bueno, pero porque y le robaron con a los otras- ingleses, chicos. Claro, Esa es la misma obviamente, vaina porque todo. todas las inspiraciones vinieron de ahí, Ah. entonces es muy loco. Como por ejemplo el glam metal también en los Pero 80. bueno, los ingleses también se robaron de los americanos. Claro. Entonces, ¿cómo es la vaina? Pues? Es como una especie de contracultura, ¿no? Que es como viene y va y viene. No, Entonces, exactamente, y eso es lo más bello de la música. exacto, gente, entonces, que se fíjate puede tú, en los compartir. 70 Zeppelin entra en un contexto en donde Jimmy Page empieza a utilizar un sonido bastante pesado, No. pero bastante sofisticado. Era bastante interesante la forma que él tenía de trabajar su música y sobre todo la forma en la que tenía de expresar como que esa sensación de querer moverse. Banda formada por Jimmy Page, que ya lo mencioné, guitarrista, Robert Plant, Robert Plant, de el las mejores vocalista. voces Por aquí del le rock. dejamos Sí, señor. alguna canción. John Paul Jones, tremendo bajista, y el fallecido John Bonham, de los mejores bateristas de la historia de la música, Sí, sinceramente. estuve leyendo eso, muy Sinceramente. interesante porque realmente marca. Eran unos super músicos todos. Y es importante por el momento, o sea, como la forma de grabación, ¿no? Entonces estos tipos cumplían un rol fundamental y bueno, John fue muy importante. Sí, señor. Incluso con su muerte temprana, bueno, él falleció... En el 80. Vamos a en buscarlo. 1980, si Ya no me les voy a equivoco. decir. En 1980, si no me equivoco, mientras JP lo busca, yo quiero hablar un poco de que, bueno, Led Zeppelin salió de toda esta sensación del cansancio social que se estaba viviendo. 1980. Exactamente. Muy bien. De todo este cansancio social que se estaba viviendo en Sí, aquella ¿y época. por qué? Y disculpa que te interrumpa. Adelante, no, En algún complementa, momento, bueno, el mismo Yomi llegó a decir que la gente creía que ellos eran malignos, pero no era así. Sonábamos como nuestro entorno, entonces Exacto. esa era la sociedad de ese momento, esa era la forma Era de lo vivir. pesado, claro, era lo Era lo pesado de la pesado en gente y del mundo. Inglaterra, la industrialización, que bueno, ya Claro. había ocurrido hace mucho tiempo, pero todavía seguía creciendo con el paso a los campos ya industriales, y lo mismo que le pasó a él, o sea, que una personalidad como el mismo Tony Iommi, que vivió esa experiencia tan traumática, ciertamente, bueno, estuvieron en esos entornos y ahí es que surge todo, entonces vamos a seguir con esto. Es interesante Con lo que porque... estabas comentando. Sí, fíjate tú que Zeppelin empezó con un disco debut bastante interesante, Led Zeppelin, disco homónimo. Y siento que es de los mejores discos de la historia del rock porque... Ok, por aquí les podemos dejar una canción. Sí, Se sí. recomienda. Es muy bueno, en verdad, es un Ok. palazo, como quien diría.
Un discazo. Es un discazo, sí señor. Aunque Zeppelin fue trabajando, yo siento que Zeppelin tiene una discografía prolija. De hecho, muchos Ok. críticos mencionan que su discografía es una de las mejores discografías en la historia de la música, Y no porque duró no casi. tiene una pérdida, Wow, no qué tiene locura. rellenos, no se siente fastidiosa. Es una discografía bastante completa y muy bien ejecutada y creada. Y bueno, a ver, tienen una de las canciones más icónicas, lastimosamente sí, quemadísima, pero de la historia del rock. Es una chatarrita. Como quien diría, ¿sabes? Estos quemaditos, me voy a poner una foto No aquí. vale, pero de verdad. Del gente, qué MP3, canción tan claro, yo tengo un increíble. disco donde sale esa canción, quemadito, un clásico, esos que Increíble, venían en las quemadito. autopistas. Es muy cómico, En Sabana Grande, ¿no? sí señor, pero esta canción sale en uno de sus mejores discos y de sus mejores producciones. Led discográficas. Zeppelin 4. Tremendo disco, bro. Palazo, Yo de por verdad, favor. yo lo estaba conversando con él. Yo escuché esa pieza de arte y yo estaba levitando. Realmente no había experimentado algo así antes. Una sensación muy bonita y de verdad que cuando uno se da cuenta del valor que tiene la música y las cosas que hace, cuando uno decide observarlas bien, Sí, es increíble. Y más que todo cuando ves estos personajes. Entonces, bueno, eso es un tema que estaremos hablando después, pero bueno, tenemos Led Zeppelin 4, un álbum del cual, bueno, yo les recomiendo Black Dog, que es la intro. De lo mejor del rock. Sí señor. Una locura, Robert Plant, botándose ahí con su voz. Ujú. Y después, justo, Jimmy entra ahí y todo cambia. Esas son las cosas que marcan la historia, así son los verdaderos Sí, hitos. señor, sí, señor, Entonces, sí, señor. bueno, se nos había pasado, no sé cómo, pero nos hablamos de Paranoid, de Black Sabbath. Oye, de verdad. No, lo que pasa es que quería hacer un saltico pequeño al... Claro, está muy bien. Aquí Porque siempre todo esto hacemos se compagina, saltos. todo esto se Ok, compagina, gente. sí señor. Es Toda importante esta gente se volver conocía y trabajaban a veces en conjunto. juntos, sí. Y es muy interesante porque, fíjate tú, de alguna u otra forma, Paranoid trae a colación Ujú. la creación y la consolidación que no pasó con el primer disco de Black Sabbath, porque el primer disco de Black Sabbath empezó a ser como de nicho, obviamente todo ese tema siniestro, para los 70 la gente seguía viviendo una vida bastante conservadora, como lo mencioné NIV, en uno de estos episodios, y la gente decía como que, ¿qué es esto? Entonces utilizaban que si cadenas de Cristo, pero la gente no los creía porque pensaba que eran satanistas, entonces, porque todo este misticismo tenebroso tenebroso. creaba un ambiente donde la gente ni siquiera los quería ir a ver en vivo porque les tenían Les daba miedo. miedo. Les tenían miedo, de hecho, hasta los Era un camerinos. vampiro, Ozzy Las Osbourne. chamas ni siquiera querían pasar a verlos porque tenían iban a miedo. chupar la sangre. Sí, sí. Entonces Paranoid es un disco que, en contra del disco homónimo de Black Sabbath y su disco debut, de los mejores discos debut de la historia de la música también, pienso yo. Sí, muy Me tiré interesante. ahí Con una, 6 me tiré ahí una. canciones, 5 canciones, bueno, largas, 6, pero 7 canciones, una sí, locura. Y es donde sale la primera versión de NIV, después la recortan, la sacan, porque eran varias canciones juntas. Y- La recortan y hacen Exacto. el sencillo y lo lanzan en Paranoid. Y fíjate tú que es muy loco porque Paranoid ya es un disco mucho más upbeat, es un En disco mucho septiembre. más movido. Los dos álbumes salen en el 70, en septiembre sale Y Paranoid. yo siento que el sonido de este disco es perfecto para definir la época de los 70, porque si bien es cierto que es un disco metal, que consolida... Heavy metal. Claro, que consolida este género y esta banda como la creadora de... La fundadora. de, Son los de fundadores. todo este gremio musical y de todo este sonido y género. Es un disco que asemeja bastante el sonido de los 70, es un disco bastante upbeat. De hecho, una canción bastante interesante, Warpix, de las mejores Warpix. canciones de Black Sabbath. De verdad, Yo importantísimo. la puedo asemejar con Whole Lotta Love. Vamos a poner aquí Warpix. Y luego vamos a poner Whole Lotta Love. Sonidos de batería bastante parecidos, sonidos de bajo bastante parecidos. Las guitarras contrastan bastante y las voces, que obviamente son timbres bastante diferentes, porque bueno, Robert Plant tenía, creo que él era tenor, capaz me estoy tirando una mala ahí, no estoy seguro, pero tenía un tono de voz bastante alto. No, era muy alto, una nota muy... A fina. diferencia de Ozzy, que alcanzaba notas altas, pero se mantenía en un Era más rango bastante siniestro. medio. Sí, era bastante como tenebroso, ¿no? Se Con encargaba las de no darle esa composiciones. fuerza a la voz. Además, era como
porque hay una distinción ahí importante, ¿no? Pero por lo menos, bueno, las canciones que les recomendamos de este álbum son Paranoid, Warpix, Iron Man, y una personalmente favorita, que yo me meto, todas las canciones que no tienen voz son las mías. Planet Caravan. Palo, Oye, señor. una Te la acepto que es un palazo. increíble, de verdad. Y bueno, de las que más me fascina del proyecto. Y bueno, porque Warpix, y bueno, Explícame eso. como lo dice la... Estábamos hablando de la guerra de Vietnam en los Aquí- 70. aquí nos Esto es tenemos que puro poner conflicto, serios, claro. Esto es puro porque tiroteo y cosas. Y al inicio problemas. de los 60 es que empezó todo lo de la guerra de Vietnam. Incluso algunos historiadores dicen que empezó a finales de los 50, lo cual es bastante fuerte porque duró mucho tiempo. Sí, señor. Obviamente no en conflicto como tal directo. Después empezó la guerra ya así cuando intervinieron en los campos de Vietnam, como Tonkin. Pero bueno, nada, se estaba gestando esto, era súper importante. Y en esta canción, Warpix. Geezer Butler, que era, si mal no recuerdo, ¿cuál era el bajista. rol del bajista? Muy bien, el bajista, que también es súper importante. Sí. La verdad, lo que pasa es que uno siempre se queda con los frontmen y tal. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo ahondar más porque esta gente son unos genios. Uno cree que hacer tum, 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 tum es sencillo, pero No, es realmente difícil. es difícil y sobre todo lo estaremos viendo más adelante con Michael Anthony. Cuidado ahí, para lo que se viene. ¿Quién es Michael Anthony? Uy, Bueno, ya veremos. súper loco que haya dicho eso porque es muy random, pero bueno, nada, Geezer dijo en una entrevista, Warpix es totalmente contra la guerra de Vietnam. Habla de cómo los políticos y los ricos inician guerras para su propio beneficio y mandan a los pobres a morir. Eso es, mira, no hay que decir más nada. Eso es lo que querían transmitir con este tipo de canciones, alusiones que ya habían tratado los Beatles anteriormente. Exacto. De utilizar estos títulos así. Y bueno, no lo pudieron dejar más claro. Trataron eso así como, bueno, los cerdos. Son unos Sí, cerdos. señor, son unos ustedes. cerdos. Y Es la una canción- guerra de cerdos. Exactamente. ¿Qué tal? Entonces, no es solamente el título, sino vayan a escuchar la canción y se darán cuenta de lo interesante de Ozzy Osbourne, ¿ah? Y de esta banda de tremendos genios. Entonces, oye, aquí, bueno, es muy importante mencionar un breve inciso ya para terminar con esto. Los hippies, bueno, esto Ok, habla sí. Vietnam, y ya estamos intensos con los hippies, pero es importante. Somos hippies. Tiene pinta de hippie, mira, tiene Paz y pinta de amor, hippie. paz y amor. Ya, fúmate una conmigo. Ay, no, mira, voy a tener que poner, mira. Hay una canción, Pantallita hay una blanco y canción negro, mira. de Led Zeppelin, de Led Zeppelin 4 que habla de esto y que mira, esto me dijo. Que vean. Pero esta gente, oye, estaba como que en Estados Unidos un resentimiento porque habían unas consignas. Al principio realmente los hippies, o sea, se mantenían por una causa realmente importante y que buscaba el bien en la sociedad, el bienestar, dejar el conflicto de lado y dar paso a la paz, ¿no? Claro. Que es tan importante. Entonces tenían buenas consignas, pero después esto, junto con el rock también y la protesta, empieza a aprovecharse la gente disruptiva para comercializarlo, empezar a vender cosas que no tienen nada que ver con principios de valor, sino Y todo fíjate lo tú, contrario, con esta como cultura, el- claro, con esta Y- cultura, sí, que sabemos que... Estás raro, güey, estás raro con eso. Es muy importante, sí, Mira, es que mira, yo mira. soy de esa época. Ah. No, pero es No, muy pero importante. fíjate tú que sí, es porque totalmente se importante. desvía. Claro. Cuando uno tiene una causa y todo se va por otro lado, bueno, hay desborde. Exacto. Y por eso es que Richard Nixon se fijó tanto y bueno, se dice que fue quien se encargó más de acabar con la cultura hippie. Fue Sí, uno porque de- fíjate tú que la cultura hippie, ¿no? Esta forma comercial de llevar a cabo como la paz que se pedía y el amor, y haz el amor y no la guerra. Exacto, y por después ejemplo, pasa John otras Lennon con cosas War más is fuertes. Over,
que se sacó, eso fue como una especie de proyecto, disco Ok. bastante extraño, el War is Over, ¿no? De John Lennon, y los sencillos que sí, Give Peace a Chance, ¿sabes? Interesante, Que sí. bueno, canción, tú sabes, de la época John Lennon, protesta y no sé qué. Esta cultura hippie obviamente inducía lo que ya habíamos hablado al final de los 60, la psicodelia, y cómo nació la psicodelia. La psicodelia viene de aquí, ¿no? Exacto. Y de puras hard drugs como el LSD, Lucy in ¿no? the Sky with Diamonds. Exacto, entonces era como este tema de siempre tener un viaje, andar como que en un viaje así. Y eso no es así, y gente. tal, y no sé qué. Lo que entonces- realmente los hippies del momento buscaban en las escuelas era dejar el conflicto, dejar de asesinar niños que no eran culpables en Exacto. guerras Exacto. y de tener todas estas pérdidas. Entonces eso pasó a otro plano y llevó a una sociedad, a una contracultura que se creó a Exacto. autodestruirse a sí Exacto, misma. exacto. Entonces es algo muy fuerte, ¿no? Y para eso llegan. En ese cansancio entra Led Zeppelin y entra Black Sabbath. Sí, señor. Y marcan este momento, para que tengan una idea, la guerra de Vietnam oficialmente finaliza en el año 73. En el 75, 73. Sí, sí, en el 73 se firmó ok. el tratado, Ok, ok, en el ok. 75 ya finalizó todo, Ok. con la caída de Saigón. Claro. Y bueno, ya, ya pasando ese tono del cansancio, es parte del clima sonoro de Led Zeppelin 4. Yo lo vi mucho, lo pude escuchar de alguna forma, porque a veces uno tal vez no lo puede expresar mucho, pero es el sentimiento que te da y también, bueno, más o menos o sea, también las letras evocan mucho. Sobre todo, bueno, lo de War Pigs es algo sumamente increíble. Entonces, y fíjate tú que, em, disculpa que te interrumpa, Led Zeppelin añade bastante a lo que puede ser ciertos retazos del metal, a Exacto. pesar de todo, ¿no? Porque aunque no es metal. no es ¿ok? metal, no es metal, no es metal, pero, Pero añade es el como unos retazos, unos componente, dibujitos. Es el componente que ¿No? forjó, por eso es que lo estamos tratando, el componente que forjó junto con Black Sabbath lo que llegó a ser Exacto. uno de los géneros más comerciales en la historia de la música, que fue el metal de los 80s, el melodic metal, las baladas rock metal, Sí, eso. señor. Eso lo forjó esta gente. Y bueno, lo forzó también, me salió la palabra porque me equivoqué, pero forzó este momentum porque fue en menos de una década. Entonces, bueno, ¿qué es lo que combinaba Led Zeppelin 4? Que salió en el 71, a diferencia de Black Sabbath, de Paranoid, combinaba hard rock, blues, igual que los Beatles. Por eso es que si escuchan, yo cuando los escuché, otra vez los retomé, yo dije, oye, estos tipos tienen una similitud con los Beatles que uno no entiende. pero ¿de dónde? Gigantesca. Entonces es muy fuerte, incluso más que Black Sabbath, porque Black Sabbath no es que no tuviera inspiración, sino que esos tipos se volaron y se fueron a otro sitio e hicieron algo completamente distinto porque crearon una personalidad distinta, además de el sonido de la música tan estudiada. Exacto. Crearon unos personajes, ¿no? Entonces eso influyó muchísimo y la etiqueta para Zeppelin no es metal, ¿ok? Sino es hard rock Exacto. con espiritualidad metal. Esto es Exactamente. sumamente importante. Exactamente. Entonces es lo que formó parte de la doctrina del metal, ¿ok? Entonces, bueno, les recomendamos esas canciones, por favor. Y Escuchen quiero... este proyecto Ok. y disculpa antes de que vayas. Dale, dale. The Battle of Evermore, por favor, escúchense esa bella canción. Se los agradezco, de verdad. Se los recomiendo. Palazo.